estamos en un punto en el que todo va a cambiar, ya está cambiando. Los sistemas, ¿no? Como el ChatGPT, que están anunciando, es como dejan totalmente minimizado lo que tenemos ahora. La inteligencia artificial también te dirá, oye, esto es lo más probable, pero a lo mejor te podrá decir, oye, están estos casos que tienes que tener en cuenta, la implantación en unos centros de IA y la no implantación de IA en otros centros podría generar una divergencia muy grande en esos dos lugares. Yo creo que es que no va a haber opción. Salvador, un auténtico placer, de verdad, que hayas aceptado esta invitación y queremos compartir contigo la visión que tú tienes sobre distintos aspectos de la inteligencia artificial. Pero antes de nada, me gustaría, mejor que leer un currículum, que a veces pasa, ¿no?, que nos contaras cómo llegas tú a este mundo y cómo yo creo que eres una de las mentes preclaras más importantes que han salido de la Universidad Miguel Hernández. Tú me dirás que no, pero yo estoy convencido de que sí, y ahí a los hechos me remito. ¿Cómo te metes tú en ingeniería y cómo decides la valentía en este país de montar no una, sino varias empresas, ser socio fundador de distintas firmas y de continuamente reinventarte? Un poco, ¿cómo tienes tú esa inquietud de niño o de estudiante hasta llegar hasta el momento en el que os encontráis, ¿no?, en las empresas? Pues bueno, agradecerte, Jesús, que nada, que nos tomemos aquí una tacita de agua juntos y conversar. Y bueno, me hace gracia lo de la mente preclara, ¿no? Porque yo creo que hasta mi hermano, cuando se publicó aquello, me decía, oye, todo esto de una mente preclara, ¿qué quiere decir? Y digo, no lo sé, pregúntale al periodista y él te lo aclarará. Y bueno, lo mío no es nada vocacional, es decir, yo creo que iba muy, pues como cualquier niño yo soy del 81, para que más o menos todo el mundo me ubique. Yo, de hecho, el colegio lo hice en un pueblo, Gijona. Vamos, todo iba muy enfocado hacia lo que podría ser, pues, ser un funcionario, trabajar para la administración pública. Yo creo que se me animaba mucho a eso. Oye, tú eres en principio buen estudiante, pues mira, te metes por aquí profesionalmente y te va a ir bastante bien. Creo que yo rechacé un poco eso, supongo que por rebeldía o algo. Y a mí me gustaban muchas cosas, es decir, con 16, 17 años no tenía nada claro lo que hacer, es decir, podría haber sido director de cine, podría haber sido músico, porque también estudiaba en el conservatorio y es algo que a día de hoy me sigue encantando, de hecho sigo tocando. Podría haber hecho algo relacionado con la salud, porque también en mi familia hay muchos profesionales de la salud, hay muchos médicos, mi propio padre pues me animaba también a hacer medicina, al igual que él. Y en mí todo generaba mucha curiosidad, pero había algo que quizá yo dedicaba mucho tiempo que me apasionaba, que era el tema de los ordenadores. Realmente yo me acuerdo cuando llegó el primer 386 a casa, que podía hacer un poquito de programación y realmente me alucinaba que pudieses hablar con la máquina con línea de comandos y tal, ¿no? Que era como, pues, realmente eso me motivaba mucho. Así que es un poco lo que me pone en el camino hacia la ingeniería, porque quería entender cómo funcionaba la electrónica, cómo funciona un ordenador por dentro y bueno, en los 90 cuando llega a Internet, pues también entender por qué llega un correo electrónico en segundos de tiempo a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Y es algo que todavía hoy me parece fascinante, ¿no? Igual que este podcast, cómo puede llegar así. Así que eso es lo que me pone la curiosidad, pero vamos, que podría haber hecho cualquier cosa. Y realmente en la carrera yo creo que tenía muy claro durante los primeros años que yo quería ir a una gran empresa. De hecho, en ese momento estuve optando a una beca que había de Sony para trabajar en varios sitios de Europa. Como me encantaba la parte de sonido, también contacté con los laboratorios Dolby en California y THX, que son estos que montó George Lucas, porque me alucinaba el tema del sonido y buscaban perfiles como estos. Lo que pasa es que tenían que tener la carrera acabada y cuando yo estaba hablando con ellos, pues no estaba esa opción, no podía optar a trabajar allí todavía. Entonces, en ese tema de trabajar para gran empresa, de repente pues se me cruza lo de montar mi propia empresa, que yo creo que vino un poco dado entre mi hermano que me habló de montar una franquicia porque había estado en una feria de franquicias,
que nunca montamos nada, ¿no? Pero ya como sembró una semilla de, oye, es que tú puedes gestionar esto y tal. Luego, por otro lado, compañeros mucho más brillantes que yo, mucho más preclaros probablemente, que empezaron a trabajar en el sector privado y entonces empecé a verlos como albañiles de la construcción con todo mi respeto en el sentido de que no tomaban ninguna decisión, es decir, eran programadores puros y duros y dije, pero yo esto no es lo que quiero hacer, ¿no? Como ir a las órdenes de... porque no había nada de creatividad en ese trabajo. Y por último también que pues me abordó un compañero mío de carrera, amigo, tal, que es Juanvi, me dijo, oye, estamos pensando en hacer un tema así de relacionado con la energía solar, yo creo que podríamos montar una empresa y tal. Y entonces toda esa conjunción de cosas creo que al final me llevó a decir, bueno, pues pruebo, voy a exponerle la idea a mis padres, a ver si me sueltan 5.000 eurillos y tal, y luego se los devuelvo, que de hecho fue así, ¿no? Y arrancamos el proyecto de poner una oficina en Alicante para hacer un despacho de ingeniería clásico, puro y duro, y de ahí pues bueno, se derivó. Pero en ningún momento creo que yo estaba en mi carrera alineado como a que me encantaba montar empresas y a mi alrededor nunca había ejemplos de éxito de empresarios, de hecho lo poco que había ido bastante mal, con lo cual no parecía el camino correcto a tomar. Pero bueno, mi familia siempre me apoyaron y eso es de agradecer a día de hoy, sí, sí. Montar una empresa en España es llorar, es decir, parece ser que en Estados Unidos es mucho más fácil, mucho más sencillo. Hay, no sé si mayor espíritu emprendedor, pero tal vez menos trabas. Aquí las trabas administrativas, burocráticas, son tan elevadas o tan ingentes que por eso desaniman a mucha gente, o todo lo contrario, no es difícil, simplemente hay que tener ganas de ir hacia adelante. No sé cómo lo ves tú. No conozco bien el caso de Estados Unidos, salvo un poco de refilón, porque sí que conozco algunas personas que han montado allí empresa. Lo que me llega es que efectivamente es bastante más fácil e incluso casos un poco extremos de que aunque no tengas bueno, no sé cómo se llama, nacionalidad o residencia estadounidense, es decir, que no seas un ciudadano legal, puedes montar una empresa y operar. De hecho, creo que había un caso ahí que salió en el New York Times de alguien que durante el mandato de Donald Trump anterior había tenido que ser deportado, no sé si se llegó a deportar, pero expulsar, y tenía una red como de bares o cafeterías bastante grande, ¿no? Con lo cual creo que ahí sí que te facilitan el trabajo y también por lo que yo he visto en las estancias que he hecho en Estados Unidos, siempre es como la figura del empresario o del emprendedor está muy bien vista en el sentido de que es alguien que contribuye al bienestar de la sociedad. Yo en conversaciones incluso con el del Uber, me acuerdo en su momento cuando Elon Musk vendía, creo que esto fue en Los Ángeles, y el hombre estaba alucinado de Elon Musk y era el momento este en el que había vendido PayPal y ya me habló muy bien de él. Y yo en ese momento ni siquiera lo tenía muy fichado. Le dice, ¿quién? No, no, Elon Musk y tal, que es uno. Luego, claro, empecé a verlo en todos los sitios. Pero quiero decir, el hecho de que el propio, no sé, ya el conductor del Uber o cualquiera lo ponga, creo que facilita mucho las cosas. Aquí creo que hay una mala imagen en general del empresario. Creo que cada vez que, no sé, Mercadona o grandes empresas dan resultados, parece que hay un sector que lo critica, que seguro que hace cosas mal, vamos, es que yo creo que aquí, como dice la Biblia, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y esto lleva 2000 años ya, o sea que tiene bastante sabiduría. Pero creo que lo que se tiene que hacer al final es ayudar realmente a que eso, porque es que la economía se sostiene a partir de las empresas. Yo creo que progresamos a partir de las empresas que tenemos y de ideas que se tienen dentro del núcleo privado. Es que hay miles de ejemplos, ¿no? Yo qué sé, es que desde el ámbito de la salud, al ámbito tecnológico, al ámbito de transporte. Y creo que sí que se tiene un poco denostada esa figura aquí. Y luego en cuanto a las trabas, pues sí, yo creo que es fastidiado. Sobre todo, aquí me gustaría distinguir entre el Mercadona y el pescadero. Es decir, el pescadero de tu esquina es un señor, probablemente con su mujer, que trabaja 50 o 60 horas a la semana,
que probablemente lo que está haciendo no es generar una riqueza inmensa, sino simplemente sobrevivir. Y si esa persona cae enferma, la pescadería se cierra. Si contratan un único trabajador y ese trabajador se da de baja, ese trabajador tiene todos los derechos, pero él, que iba a dedicar ese tiempo a cuidar de sus hijos, probablemente tiene que encargarse de la pescadería porque ese trabajador está de baja. Entonces, es como todos esos derechos que hemos creado en torno a los trabajadores, y sé que esto es muy polémico, tienen también que crearse de forma igual hacia la figura del empresario. Y el empresario es eso, no estamos pensando en Juan Roig, que es una figura pues encomiable, que habrá que alabarla por lo que ha hecho y por lo que ha puesto en valor, pero esa figura del autónomo, que es como el 80% o 90% casi del tejido empresarial, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo ayudamos? Si no cobra una factura, tiene que adelantar el IBI, siempre es como, tiene que tener en la licencia de apertura absolutamente todo en regla, con lo cual eso de montar startups en garajes es imposible porque es ilegal, vendrían y te lo cerrarían, aunque no tuvieses un duro. Y yo opto aquí porque siempre hay que dar soluciones porque deberíamos ayudar en tramos, es decir, si tú tienes facturaciones pequeñas, si tú estás arrancando, probablemente que estés casi libre de impuestos. ¿Por qué? Porque nos interesa a todos como ciudadanos que esa empresa crezca, se desarrolle, contrate además bien, cree buenos puestos de trabajo y al final que acabe tributando una cantidad mayor. Pero sin embargo lo que hacemos es desde el primer estadio ya directamente como ahogarlo. Entonces, no puedo comparar con Estados Unidos de cómo es esa situación, pero aquí sí que por experiencia cada paso que das es bastante complejo. ¿Que hay países que esté peor? Pues no lo sé, supongo que sí, pero hay muchas cosas mejorables y probablemente vendrían simplemente de escuchar a gente que ha montado empresas. Al final, los que legislan y hacen leyes, pues dudo que tengan grandes carreras profesionales en el ámbito privado, porque a la vista está que si miramos sus currículums, la mayoría han estado al amparo de determinado partido político y simplemente han hecho carreras dentro del partido, que está muy bien. Pero si yo estuviera en su caso o yo no sé nada de medicina, como es el caso, pues oye, me siento con un médico y explícame qué problemas tiene. No voy a legislar yo sobre cómo se debe gestionar un hospital. Y creo que eso es lo que está pasando en el ámbito de empresas, que se está legislando sin realmente tener mucha idea de cuáles son los problemas que hay y cómo podemos hacer esto para que todos nos beneficiemos. Que al final la idea no es que solo el empresario se beneficie, que está muy bien, sino que todo el mundo se acaba beneficiando. La ciudad, el ayuntamiento, los trabajadores, el entorno que hay ahí, en fin, tema complejo. Volveremos luego a las personas que venden pescado o un autónomo pequeño que a lo mejor solo trabaja él o son dos compañeros que intentan salir adelante y crear riqueza, ¿no? Pese a todas las trabas, pero hablabas antes de cuando salió el 386, antes venía el Spectrum, el Commodore, el Amstrad, el 486, luego has hablado también de cuando viene Internet, ¿no? que es otro boom increíble, ¿no? Y de repente estamos en la IA, que no sé tú cómo lo ves, pero esto es un cambio de paradigma, estamos en otro mundo totalmente distinto, con unas posibilidades prácticamente infinitas. ¿Cuál es tu visión sobre la IA ahora mismo? Pues mira, yo lo comparaba un poco con el cambio de Internet, es decir, si estuviésemos haciendo esto ahora mismo a mitad de los 90, creo que en el 93 había 300 páginas web o por ahí, si no recuerdo mal, ese era un número ridículo, ¿no? Y si estuviéramos hablando del potencial que tiene para la sanidad, para el mercado inmobiliario, para la educación de Internet, probablemente se vería muy lejano. ¿Por qué? Porque ahí es como alguien que te dice, no, va a haber una cosa que es un email, que es una cosa como con una A, con un circulito, y va a haber una cosa que es la www, que tú pones ahí lo que tú quieras y la gente entra y te lee. Y claro, al final dices, bueno, pero esto va a cambiar la educación o va a cambiar si yo veo la tele, publico los anuncios en el periódico, si necesito un fontanero voy a páginas amarillas. Es como, ¿sabes? Es como unas cosas que ya para una generación ni siquiera sabrá lo que son.
Y de repente llega esta revolución, pero claro, ahí a mitad de los 90 no veíamos las redes sociales ni Facebook, no veíamos ni siquiera la forma de buscar a través de Google. O sea, era muy difícil ver lo que iba a suceder y lo que iba a comportar en todo, en la economía, en cambios sociales. Ahora hay retos, ¿no? Adolescentes que, no sé, que si hacen un TikTok, que si se sienten bien, que si se sienten mal, es como todo es muy rápido. Eso era muy difícil de prever en los 90, seguramente algún iluminado pues sí lo vería, pero yo desde luego no lo veía. Y en la IA pasa lo mismo, pero con una velocidad brutalmente mayor. Es decir, estamos en un punto en el que todo va a cambiar, ya está cambiando. Es decir, ahora mismo es que lo del ChatGPT puedes hacer cualquier tipo de consulta. El tema de, por ejemplo, la programación a nivel técnico es como un soporte que tienes de testeo brutal. Es decir, cuando tú haces un programa, es como si tú haces una casa, pues imagínate que de repente empiezas a comprobar que los cristales están bien instalados, que la máquina de aire acondicionado funciona bien, que las escaleras no se caen, que el edificio no se cae. Pues un poco cuando generas un programa es igual. Ahora todo eso de testeo, de buscar fallos, bugs, ¿no? Como se dice en argot informático, es muchísimo más rápido y es una tarea súper especializada que se pensaba que iba a costar muchos años de sustituir y ya se está sustituyendo. Entonces, aquí va a cambiar todo, es decir, desde el propio sistema educativo que tendría que adaptarse ya, porque el alumno, evidentemente, cuando el profesor de historia, esto lo hablaba con un amigo profe de matemáticas en un instituto, y le decía, bueno, es que, claro, si ahora hay un niño con un móvil, el profesor de historia dice, en 1492, durante la expulsión de los judíos, los reyes católicos, tal, y el tío de repente pregunta a ChatGPT, oye, ¿esto es verdad? Dime fallos históricos de esto o quién lo contrasta. Y de repente lo ves ahí y le dices, oiga, perdone, pero en 1492 hay no sé qué autor en no sé qué sitio que expuso que la expulsión de los judíos no se hizo como usted está contando. Es decir, eso hay que cambiarlo, es como ya la forma de acceder, igual que hablamos hace un momento en el MIR, ¿qué se trata? De tener el médico que más capacidad memorística tiene. Yo no voy a poner en duda que trabajar el cerebro a nivel memorístico sea bueno o malo, no lo sé, que venga un experto y lo cuente, pero probablemente en una era en la que el acceso a la información va a estar rapidísimo y de una forma ordenada, que es lo que viene a darnos la IA, es decir, yo te voy a decir, ay, es que no me acuerdo cuando leí este libro exactamente en qué capítulo estaba esa referencia, que sí, estaba aquí, y, vale, ¿y eso de dónde lo sacó? Pues de esto o lo otro. Es como, lo vamos a tener tan rápido que va a transformar absolutamente todo. Y de hecho, quien no esté transformándose ya es como va tarde, porque es como la revolución de Internet pasó en a lo mejor desde el 95 hasta el 2005, digamos, que fue desde el inicio hasta que teníamos más o menos adoptadas las redes sociales, ¿no? Si no me equivoco, aunque el primer iPhone era del 2007, bueno, pongamos 15 años, ¿no? de evolución. Ahora eso se va a reducir mucho más. Entonces, los próximos algoritmos que están, bueno, los sistemas, ¿no? Como el ChatGPT, que están anunciando, es como dejan totalmente minimizado lo que tenemos ahora. Es decir, va a haber una capacidad de acceder a información en tiempo real, incluso las conversaciones que puedes tener ahora con el chatbot, que va a dejar atrás todo lo que tenemos. Será difícil, vemos ahora el futuro a corto plazo, pero será difícil prever qué va a pasar. Es que ahora mismo, incluso a nivel empresarial, un año vista me parece una locura. Es como ni nosotros mismos sabemos cómo será el producto dentro de un año. Es verdad, porque cada semana salen herramientas nuevas de inteligencia artificial o modelos superan a la anterior o a la competencia, ¿no? Lo que tú decías, el que no se suba al carro, ya estamos llegando tarde el que no se suba al carro, pero en el sector sanitario, por ejemplo, donde también los avances van muy rápidos, el profesional de la enfermería, el profesional galeno médico, que no confíe o no tenga un asistente, un apoyo en inteligencia artificial, va a quedar como relegado o en un segundo estrato en comparación con esos profesionales, porque al fin y al cabo se trata también un poco de reciclarse, ¿no? De estar constantemente actualizados. Si tú puedes atender a un paciente, tú tienes más o menos claro un diagnóstico, qué le pasa,
pero tienes un asistente que diga, oiga, tiene estos síntomas, efectivamente coincide o no, pensamos que puede ser otra cosa. Que no se suba a este carro, como tú decías, se va a quedar relegado y muy relegado, o por dar también un mensaje de optimismo, es decir, no pasa nada si te subes en 1 o 2 meses, digamos, a esta nueva tecnología, que tampoco hay que tenerle miedo, pero súbete ya, ¿no? Un poco, ¿tú qué consejo darías a los profesionales que ven con reticencia la inteligencia artificial? Dicen, hoy no, esto es muy complicado para mí. ¿Tú cómo ves ese aspecto? Sí, bueno, al final es como con cualquier cambio que tengamos, da un poco de miedo, no queremos abordarlo pues porque estamos cómodos donde estamos y es difícil de moverse, pero bueno, a la vista está que antes llamábamos desde una cabina telefónica, ahora tenemos un móvil, antes nos despertaba un despertador, ahora nos despierta un móvil, antes enviábamos cartas, ahora enviamos WhatsApp, es decir, es como llegan elementos que lo transforman todo. En el plano profesional de los médicos, totalmente. Yo creo que al final no es ser peor médico el hacer una consulta a una inteligencia artificial que está adiestrada con miles de millones de historiales médicos, de casos. Es decir, un médico no puede almacenar en su cerebro todo. Al final se cansa y tras 8 horas de trabajo, pues está cansado. Entonces, si le viene alguien con una serie de síntomas, sobre todo para la parte del diagnóstico diferencial, la inteligencia artificial va a ser algo que va a apoyar su decisión final. Es decir, lo que va a hacer es que el número de aciertos sea más rápido o incluso que el propio paciente, antes de ir a consultar al médico, ya pueda tener algunas respuestas rápidas. Sé que por familiares y que están en atención primaria, al final hay mucho colapso de mal uso de la atención primaria en España por mal uso, porque ay, mira, es que me sangra un poco la yema del dedo, no vaya a ser que vaya a morir en las próximas horas. Entonces estamos ahí con casos absurdos. A lo mejor, no sé si podemos educar para eso, pero ese tipo de pequeños casos, o tengo un bebé, tengo miedo, es normal, soy padre primerizo, el bebé hace una cosa rara, yo no sé si eso va a suponer que le pase algo y no quiero exponerme a ese riesgo. Entonces, vamos continuamente a urgencias y tal. No digo las urgencias de verdad, es decir, oye, no puedo mover esta pierna, acabo de perder el conocimiento, bueno, pues sí, ves a urgencias porque probablemente no vas a ponerte a preguntar al chat médico qué te pasa, vete y te atenderán. Pero en todo eso probablemente va a ayudar mucho a la sanidad privada y a la sanidad pública, a la atención primaria también, por poder hacer consultas rápidas y a poder tomar una decisión, yo creo, de una forma más racional y teniendo en cuenta un abanico más amplio de casos clínicos, porque como digo, al final, si tú tienes que el diagnóstico que es la primera entrada, ¿no? Oye, me pasa esto y esto, ¿qué diagnóstico te doy? Pues el hecho de tener una máquina a lo mejor ya me descarta algunas cosas o me da un abanico de posibilidades y empiezo a ver probabilidades. Por ejemplo, yo qué sé, con un diagnóstico, recuerdo, de un familiar de una calasia que se hizo incorrecto, que era un tema del, bueno, como esto lo ven médicos, ya todo el mundo sabrá lo que es mejor que yo. Eso te iba a preguntar porque yo no sé lo que... Acláralo, es un tema digestivo, Vale. tema digestivo y puede convertirse en algo serio porque puedes al final pues deshidratarte y morir. Y eso enfermeras, el personal sanitario lo sabe perfectamente lo Sí, que es una calasia. Vale, no lo había oído en mi vida. No, lo digo porque es algo raro y en este caso el de digestivo recomendaba a este familiar mío, pues lamentablemente en este caso le decía que era un tema de estrés, entonces le daba antidepresivos y tal, hasta que muchos meses después, con un estado ya muy grave, pues se vio que era una calasia, que era un problema que había que atacar vía quirúrgico y bueno, pues ese diagnóstico no estaba. No sé yo si en este caso la inteligencia, porque claro, como el caso es raro, tú vas a lo más probable. Por los síntomas, tienes esta edad, pues, oye, tienes ansiedad. ¿Por qué? Porque es lo más probable. La inteligencia artificial también te dirá, oye, esto es lo más probable, pero a lo mejor te podrá decir, oye, están estos casos que tienes que tener en cuenta que podría ser este tipo de enfermedad, este tipo de problema. Quizá ya ese médico, ese especialista, tiene una información que en ese momento en la consulta, por la urgencia, porque le ha dicho a su mujer, como no vengas a las 3, lo que sea. Sí.
le está afectando en la toma de decisión. Y aquí hay una máquina que de forma totalmente racional va a ir tomando decisiones sin que esté afectada por temas emocionales, por si yo al verte me caes mejor o peor, que también, lo queramos o no, pues influye, depende cómo entras, a lo mejor has entrado y no has dicho buenos días, y ya el médico tiene una peor predisposición hacia ti. Con lo cual, estos temas emocionales humanos, pues la máquina los suprime y yo creo que eso hace que al final el médico sea un mejor profesional. Es decir, yo creo que es que no va a haber opción. Es que los médicos que no estén trabajando o enfermeros o profesionales sanitarios que no estén trabajando con inteligencia artificial a futuro será tan raro como si hay médicos que se niegan a utilizar la energía eléctrica. Entonces, energía eléctrica, si es que me hace falta para todo, ¿no? Un respirador, la luz de la consulta, el electrocardiograma. Dice, sí, sí, pero será algo así, será como el hospital de, no, no, nosotros estamos en contra de la energía eléctrica y estamos sin electrificar y el hospital con energía eléctrica. Quiero decir, será tan radical como eso, no habrá posibilidad de escape. Volviendo un poco es inevitable compararse con los países que digamos son punteros, ¿no? En muchas cosas. En Estados Unidos prima la sanidad privada, la sanidad pública es otro mundo, comparado con España. Sin embargo, en España, lógicamente, el sistema de bienestar, tenemos una sanidad pública muy buena, muy potente, pero, lógicamente, los hospitales privados vienen pisando el acelerador. Nos vemos en unos pocos años, nos vamos a ver en unos pocos años que vamos a tener hospitales o centros o clínicas, centros sanitarios de primera categoría o en liga de primera división, y los centros que no se adapten a la IA o no empiecen a incorporar tecnologías de IA, personal formado en IA, se van a quedar, digamos, en esa segunda división. ¿Tú crees que eso...? Porque luego estamos en un mundo competitivo y yo quiero tener a los mejores. Y si usted es un buen médico, pero yo tengo un buen médico y además está apoyado por IA, que falla menos, me agiliza los tiempos, me trata mejor a los pacientes, ganamos tiempo para todos y encima genera más beneficio, no solo económico, sino bienestar social. ¿Crees que nos podemos ver abocados a eso? A dos ligas de quien juegue con IA y quien no esté tratando con la IA o trabajando junto a la IA? Pues es una cuestión interesante, ¿no? Al menos en España, porque creo que es verdad que la sanidad privada está cogiendo, creo, más peso. Seguimos teniendo, yo creo, una sanidad pública de la que al menos yo personalmente creo que estoy orgulloso de lo que se hace, hay muy buenos profesionales, como en todo hay gente nefasta, pero es que no lo vamos a encontrar en donde sea, así que esto es inherente. Bueno, se podría mejorar, pero es inherente, ¿vale? Y no sé cómo va a ir esto, porque precisamente el problema que tenemos, al menos en España, pues es que la deuda va creciendo, la devolución de intereses cada vez es más grande en los presupuestos del Estado. A mí esto como ciudadano me preocupa porque querría decir que a lo mejor en algún futuro el presupuesto para sanidad, en lugar de aumentar, desciende o aumenta a base de endeudar a tope a toda la población, pero a mí me parece una carga muy mala para las futuras generaciones que le demos un país fuertemente endeudado. En fin, consideraciones aparte, a mí me hace ver que a lo mejor habría una posible vía en la cual la sanidad pública tenga que reducir mucho, en el momento clave de invertir en IA no invierta y a lo mejor sea la privada la que haga la apuesta y entonces de repente empecemos a ver ese tipo de inversiones. O, por no hacerlo tan radical público-privado, que no debería pasar así, haya hospitales de sanidad pública con mayor presupuestación y mejor dotación que realmente tengan estos recursos y al final pues puedan ir más rápido, menor lista de espera, diagnósticos mejores, profesionales mejor preparados y al final pacientes mejor cuidados, que creo que es lo que todos queremos, y otros pues de segunda división en los cuales, como tú dices, pues no ha dado tiempo a hacer esa inversión y se queden un poco obsoletos. Yo creo que es que yo creo que no vamos a ver un futuro, salvo que ahora la Unión Europea se vuelva loca y diga, no, no, la inteligencia artificial aquí hay que legislarla, esto es muy peligroso, nos quedamos fuera, que entonces lo que haremos será pues irnos a terceros países a operarnos o a que nos den diagnósticos porque aquí en Europa no se podrá hacer nada.
No contemplo ese escenario, creo que tampoco estamos tan pirados. Ah, y en el tema ese, pues habrá que ver un poco, ¿no? Porque realmente sí que supone una inversión, va a haber que poner dinero, va a haber también que debatir códigos éticos y esa información, con quién se comparte, cómo, es decir, ahí sí que hay algo que hablar, al igual que ahora, es decir, los datos médicos son datos sensibles y por tanto no pueden estar a disposición de cualquier persona, pero lo que sea, ni siquiera de que haya alguien en el gobierno central que lo pueda controlar. Tiene que haber una especie de comité ético aparte, en fin, eso es un tema que habría que hablar, pero indudablemente la implantación en unos centros de IA y la no implantación de IA en otros centros podría generar una divergencia muy grande en esos dos lugares y por tanto hacer que nosotros como pacientes queramos ir al de IA, salvo que, yo qué sé, nos hayan contado alguna cosa rara de que la IA va a destruirnos y hay que ir al hospital sin electricidad. ¿Cuál es tu relación ahora mismo con la IA? ¿Tú te imaginas hacer tu trabajo, tus muchos trabajos que llevas delante, que ni me imagino, sin la IA? ¿Tú te imaginas poder estar trabajando ahora sin la IA? ¿Cómo es tu relación con la inteligencia artificial ahora mismo? Pues ahora ya, claro, está muy adaptado, pero supongo que es nada en comparación con lo que estará dentro de 2 o 3 años, que supongo que será absolutamente todo. Pero sí, es como, al final es, Microsoft creo que le puso un buen nombre, lo del Copilot, ¿no? Porque es como realmente, ¿no? Hay uno que está manejando el avión, pero tienes el otro que te está ayudando, te está diciendo, pues, la altura, tienes que hacer esto, lo otro, puede encargarse del avión en algún momento dado. Tú eres el responsable, pero tienes uno al lado de backup. Aquí a mí me parece un poco lo mismo, ¿no? Es como para muchas tareas, no sé, incluso consultas, oye, vamos a conectar esto, el CRM, necesito información de aquí para llevarla aquí, o cuál es la mejor vía que estoy utilizando este software de hacer esto, lo otro, o en este código fuente, ¿no? Como decíamos en programación, ¿cómo puedes ayudarme? Tal. Nosotros utilizamos un montón de herramientas al final en la empresa que tienen que ver con inteligencia artificial, pero al final esas herramientas nos ayudan a generar algoritmos de inteligencia artificial, nos ayudan también a su vez a entrenar IAs para... Es decir, es como una especie de círculo que se va realimentando y en el cual nosotros vamos fijando el patrón. Sobre todo yo creo que estamos en la etapa de hacer buenas preguntas, es decir, de que no es en sí la información sin más, sino hacer las preguntas correctas para que tengas el resultado que tú esperas. Porque desde luego esto no funciona como, mira, tengo estos síntomas, dime qué me tengo que tomar. No. A ver, hay que introducir, claro, trabajar un poco más. Entonces ahí, bueno, para mí es como el día, es que es el día a día ya. Realmente te levantas, es como pues, al final es como que te ayuda, es algo central que te ayuda a preparar el resto de cosas, desde tu actividad, desde reuniones, desde gestión de clientes, de nuevos clientes, de eventos, conversaciones internas, transcripción de reuniones, digitalización incluso de cosas de texto a un formato digital en el cual tú tienes ya eh, exactamente la información que quieres condensada y resumida, transcripción de, no sé, de vídeos, de audio. Es que prácticamente está embebido en todo. Si me apuras también desde el móvil para navegar hasta aquí y venir, pues al final también utilizas inteligencia artificial, es decir, está en todo. Una de las ventajas, de las muchas que tiene, es que os está ahorrando mucho tiempo. Es decir, lo que antes tardábamos en hacer pues, días o semanas o incluso meses, esto, la inteligencia artificial, entre otras ventajas, os está ahorrando mucho tiempo. Por ejemplo, ¿qué ventajas veis en la inteligencia artificial? Sí, bueno, la que más se me ocurre es porque hay un producto que nosotros vendemos para sector inmobiliario que es Room Creator y precisamente lo que hacemos es que ese producto lo que hace es que una tarea que eran días o muchas horas de trabajo, ahora lo puedes hacer en segundos y lo que tenías era que tú tienes una fotografía de un inmueble, imagínate que fotografiamos esto, que está muy desordenado y tal, y lo queremos o desde cambiar de estilo decorativo a cambiar elementos como la mesa y tal, o incluso a pisos que a lo mejor se ponen en venta que están muy desordenados, que hay que limpiar, que hay que...
pues directamente con un clic es como lo limpias, lo adecentas y ya lo pones a la venta. Y es algo que esto se podía hacer antes con un experto en diseño gráfico, pero claro que tenía un coste muy alto, las inmobiliarias no lo hacían, claro, era absolutamente imposible y que al final tardaba muchos días y a la inmobiliaria lo que le interesa es sacar ese producto, ese activo lo antes posible a la venta. Así que eso es un ejemplo claro de que la inteligencia artificial lo que hemos hecho ha sido condensar y reducir un trabajo inviable, porque es que eran días de trabajo, a algo que son segundos y de una forma simplificada, que también es algo que me gusta. Es decir, no estamos en las líneas de comandos de los MS2 o de los Spectrum que tenías al final que teclear. Sí. No, ahora es que como con tu lenguaje natural tú le explicas lo que quieres hacer y claro, esto es que es muy fácil, muy fácil. Nova Parsec, Xenion Solutions, al principio también Ecomaster, Lukentia, inteligencia artificial. Cuénteme un poco, no puedes estar quieto, ¿no? Imagino como socio fundador tienes 1000 ideas, dice mucho de ti. ¿En qué momento estás tú profesionalmente ahora mismo? Es decir, ¿cómo estás y hacia dónde? Seguro que tienes otras 1000 ideas en mente preparándose ya para poner en marcha. Es decir, ¿en qué situación te encuentras? ¿En qué coyuntura? Pues mira, ahora mismo yo creo que es una etapa realmente muy buena, lo estoy disfrutando mucho. Quizá lo que he hecho ha sido quitarme, bueno, yo conoces igual que yo a Fabián, en su momento pues vendí esa parte a Fabián, que ahora lo gestiona él en la parte de Commaster, pero bueno, eso simplemente por comentar que sí que necesitaba como un espacio, porque yo y mis socios con los que empecé Lukentia, con los que empecé esto, que son Emilio y Juanvi, vimos esta ola gigante de la inteligencia artificial y entonces la decisión fue, llevamos demasiadas cosas adelante, tenemos que quitar algunas. Yo la verdad que me vino bien, porque sí que es verdad que llevaba un ritmo de trabajo muy frenético y al final tampoco me gusta porque es como el tiempo de pensar tiene que ser eh, siempre tiene que estar ahí, ¿no? No puede ser solo tiempo de ejecutar y quizá estaba ya en semanas de solo ejecutar, ejecutar y ejecutar. Y eso al final pues no te hace poder mirar lo que sucede, por ejemplo ahora con este cambio. Así que ahora estamos en un cambio como muy transformativo en el sentido de que hemos hecho este producto que realmente después de... Al final es un producto que se sacó el año pasado, pero claro, tiene mucho desarrollo, que es lo de Room Creator para el mercado inmobiliario, pero en paralelo también, claro, hemos estado haciendo desarrollos que han implicado, por ejemplo, en Xenon, cosas para eficiencia energética, que han implicado también para terceros, bueno, no puedo decir las empresas por los contratos de confidencialidad, pero desarrollos en los cuales se ha implementado pues, tecnología, inteligencia artificial, para que lo utilicen dentro de sus sistemas, tanto sistemas comerciales como sistemas internos de logística, de compraventa, etcétera. Entonces, ahora es bonito porque realmente nos sentamos, ¿no?, a escoger un poco los proyectos, en el sentido de que hablamos con la empresa, oye, pues mira, no sé, tenemos una necesidad ahora mismo de que hay mucho papel en el hospital, los historiales médicos son un lío, la gente se pierde, cuando llega la enfermera le cuesta mucho saber si el médico ha llegado o no, tal. Todo esto es como, este tipo de cosas es lo que más nos gusta porque al final nos sentamos, definimos un proyecto para implementar y al final hacemos un sistema, ¿no?, que funcione a esa empresa y que le sea útil, ¿no? Y la verdad es que eso es una cosa, la consultoría tecnológica, que nos hace realmente sentir bien, porque es como cuando tú ves que alguien está como aumentando su eficiencia y productividad tan brutalmente solo por eso, la sensación de que estás aportando algo con tu trabajo es enorme. Y claro, y es normal, porque igual que alguien que está metido, pues lo que sea, en agricultura o en cualquier sector, y no conoce la parte tecnológica, claro, nosotros no conocemos la suya, con lo cual esas conversaciones siempre son súper enriquecedoras, porque al final aportamos. Así que yo estoy en un proceso profesional de escuchar, aunque hoy hable mucho, pero estoy en un proceso más de escuchar mucho
pensar y hacer propuestas. Y sobre todo, súper contentos también con la parte del sector inmobiliario, porque fue algo que vimos claro que, contrastándolo con varios agentes inmobiliarios a nivel nacional, de que eso podía funcionar muy bien en la captación inmobiliaria, que es un problema que hay ahora porque hay muy poco producto, las inmobiliarias se pelean mucho entre ellas y esto que hemos hecho con inteligencia artificial les da un plus de diferenciación bestial. Además también nos reconocieron como con un premio de innovación, así que bueno, yo creo que es un momento dulce, pero hay que mantener la guardia porque los cambios tecnológicos son brutales y ya como digo, no soy capaz ni de prever el septiembre del 2025 exactamente qué estaremos haciendo. Luquentia, inteligencia artificial, está en la provincia de Alicante, en Elche Parque Empresarial. ¿Hacia dónde va? Porque tú decías que como esto va todo tan rápido y con el apoyo de inteligencia artificial, os vais a diversificar, no sé si podéis contar algo, pero ¿hacia dónde te gustaría que fuera o hacia dónde ves tú que puede ir? Vale, pues yo creo que ahora mismo vamos, hay dos tendencias. Una clara que es la parte del sector inmobiliario, porque ahí realmente ha funcionado muy bien. Y de hecho yo es que creo que en 17 años no hemos recibido nunca tantas felicitaciones, incluso en reuniones, de darte la enhorabuena. Vamos, es algo que ojalá me hubiese pasado, bueno, a lo mejor está bien que me haya pasado 17 años después, pero la sensación es extremadamente positiva. Entonces, ahí sí que queremos seguir mejorando el producto, desarrollándolo y también internacionalizándolo, porque una de las ideas ahora es pues, llegar a varios mercados europeos. De hecho, justamente, esta mañana he dejado un email sin contestar de un italiano que quería también implementarlo allí y tal. Y además me ha hecho gracia porque me ha escrito en italiano directamente y no tenemos nadie en plantilla que hable italiano, pero claro, ya sabéis todo lo que voy a hacer, ¿no? Decirle, oye, mira, disculpa, esto es una traducción con lo cual puede haber error, pero te lo paso directamente en italiano, ¿no? Pero es ya como, hace una traducción prácticamente perfecta, casi sí, cual. en italiano no lo sé, pero es verdad que en español funciona muy, o sea, español, inglés, español, es verdad que yo creo que el nivel es muy alto. Vamos, en general en español las correcciones muy buenas. En italiano no lo sé, vamos a probarlo, pero bueno, eso sería la parte inmobiliaria. Y luego internacionalizar. Y luego, digamos, en la parte de consultoría general, sí que a nosotros nos gustaría como especializarnos también en algún otro nicho. Es verdad que hay algunos que no puedo contar, que están encima de la mesa porque todavía están en negociación y sería a lo mejor desvelar algo que no puedo desvelar, pero sí que en algunos otros sectores, por ejemplo el sanitario ha salido muchas veces a la palestra, también porque por ámbito familiar pues también conozco muchos sanitarios, de poder hacer determinados productos e implementaciones de inteligencia artificial para mejora, pero desde eso hemos comentado desde agrícola, del sector alimentario, del sector logístico. Piensa que en el pasado ya hemos trabajado con todo este tipo de empresas, ¿no? Grandes cadenas de supermercados, almacenes logísticos. Y bueno, aquí es simplemente seguir ese paso de consultoría, pero eligiendo creo que bien el proyecto. Creo que una cosa para nosotros clave es sentarnos y, bueno, si no nos interesa decir que no, o pasarlo conocemos muchas empresas muy buenas en determinados aspectos, y si realmente nos implicamos en algo, que sea un proyecto como excelente. Yo creo que es un poco, quizá es menos, es más, ¿no? Pero de mucha calidad. Quizá eso, yo sobre todo por proyectos del pasado, creo que hemos hecho proyectos muy rápidos, de crecimientos muy rápidos, con contratación de mucha gente, estando en muchos países a la vez. Y creo que siempre me quedo con la espina de que aunque la calidad era suficiente, era buena, pero quizá no lo bastante buena para mí. Y ahora, volviendo un poco a la pregunta de dónde estás, yo me encuentro en un momento en el que me doy cuenta que la calidad que se da es máxima y eso me hace estar muy contento de lo que desarrollamos, porque es algo que quizá en el pasado no tenía por tirar, crecer, ¿sabes? Ahora no, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo muy bien. En un mundo donde la inteligencia artificial ha desbordado cualquier previsión, esto va más rápido de lo que incluso se pensaba. Es curioso porque lo que tú dices, a lo mejor prefiero tener menos proyectos, pero muy bien mimados, muy bien cuidados y sobre todo pensando en el cliente, ¿no? En el paciente, en mi educador, en mi estudiante.
pero para eso tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces para que nos quite esas tareas rutinarias que te hacen perder mucho tiempo y no enfocarte en lo más importante. Gerardo, ¿qué mensaje se le puede lanzar a esas personas, sobre todo el personal sanitario, ¿no? Que va un poco este podcast dirigido a este colectivo? ¿Qué mensaje se le puede decir para que no tengan miedo a la IA y empiecen a aproximarse a ella? ¿Qué podrías decir tú al respecto? Sí, bueno, es un consejo que al final va mucho en... dar consejo no lo sé, pero sí que hay un tema que es la curiosidad, ¿no? Ser un poco más niño, ser un poco más explorador, ¿no? Fijarnos, los que tengáis niños pequeños, los que veáis un niño en la calle, ¿no? Como algo le sorprende, ¿no? Hay una hoja en el suelo, pues mira a ver por qué tal, y tú dices, una hoja en el suelo, no voy a parar mi vida por una hoja en el suelo. Entonces, esa observación y esa curiosidad para mí son motores de absolutamente todo. O sea, tener esa curiosidad es lo que al final nos ha llevado a estar donde estamos. Yo creo que si Newton no tiene curiosidad, pues no estamos a día de hoy, o Fleming no tiene curiosidad. Es decir, al final tenemos la penicilina, ¿no? Por un poco esa curiosidad, ¿no? Me imagino, pues, oye, a ver esto qué es, por qué ha funcionado así, por qué no, es como si no seguimos investigando, ¿no? Así que yo en la inteligencia artificial lo que diría es estar abierto, probar cosas, ser cauto, claro que sí, no hay que volverse loco, es decir, yo tampoco soy de los que me instalo todas las aplicaciones que puedo en el móvil y tal, ahí hay datos, son mis datos, si son gratis yo lo estoy cediendo a cambio de mis datos, oye, pues yo me informo, ¿sabes? No voy a lo loco, pero no tenerle miedo. Para mí es un poco, a mí que me gusta la montaña, como el consejo que siempre doy, ahora que, vamos, no hay que tenerle miedo a la montaña, pero sí máximo respeto porque la montaña puede contigo, vamos, como si fueras una hormiga. Es como una nevada, puede venir una luz, puede venir una cosa y suena muy exagerado, pero luego pasa, ¿no? Esta misma semana moría una canadiense en una zona que estuvimos de los Alpes este verano. Es decir, puede pasar. En la inteligencia artificial es lo mismo. No hay que tenerle ese miedo, pero sí ese respeto. Y ese respeto simplemente en cuanto a que si vamos a implementar herramientas de inteligencia artificial, porque ahora va a venir como una especie de hype, como dicen ahora todos, de tendencias, de sistemas, de implantaciones, de gente que te quiere vender inteligencia artificial y formaciones en inteligencia artificial y cosas de inteligencia artificial. Eso está ahora hasta en la sopa. Pues bueno, ser cautos, igual que si fuéramos a comprar un coche. Oye, es que este coche es muy bonito. Ya, pero escucha, enséñame el motor y a ver si no me has trucado los kilómetros, ¿sabes? Es como... Entonces, siempre tener ese principio. Pero yo creo que la máxima es tener curiosidad, probar cosas y simplemente ir adaptándolas en la medida de lo posible, asignar un pequeño tiempo, si se puede, dentro del equipo, de la dirección, del equipo de enfermería, del equipo de médico, del equipo de coordinación, para ir probando cosas, para ir haciendo pruebas piloto en algún lugar y pedir opinión a otra gente. Oye, ¿tú qué harías aquí? ¿Cómo ha funcionado esto en este otro hospital, en este otro sitio? Sé que no suele haber tiempo para esto, porque la realidad ya, pero ¿cuándo saco yo? Si yo siempre acabo tarde, es verdad, pero sí que eso lo que puede hacer es que a lo mejor en un futuro no tengas que salir tan tarde, sino que eso te ayude a optimizar tanto que pues, te sobren varias horas a la semana, que sería lo ideal. Un fisioterapeuta, una farmacéutica, un farmacéutico, un enfermero o enfermera, un médico o médica. Estamos hablando en general de la inteligencia artificial, pero quien no lo ha tocado todavía, ¿por dónde debería empezar? Empezar por ChatGPT, que es lo más común, pero que existe Claude, existe Perplexity, existen, como tú dices bien, transcriptores incluso de videoconferencia automáticamente, ya te hacen los resúmenes. ¿Por dónde podría empezar para que empiece a tener ese respeto y perderle el miedo, ¿no? Tal vez por un ChatGPT si no lo conoce. Sí, sí, yo creo que sin duda ahora mismo es lo que está... Google tiene su versión, pero creo que la más contrastada además es que es algo que es fácil. ¿Por qué? Porque es solo un sitio para que tú pongas tu pregunta y ya está. No hay que aprender una interfaz complicada, no hay botones, no hay nada, es solo escribe lo que te dé la gana y pulsas intro. Y incluso más,
Ahora con la versión con voz es que lo activas y hablas con él en el idioma que quieras y le puedes decir, oye, mira, ayúdame, necesito, es que si quiero empezar con IA, empezaría con IA desde este base. Oye, ChatGPT, ayúdame porque no tengo ni idea de inteligencia artificial. Me gustaría empezar en el sector sanitario. Soy fisioterapeuta. No tengo ni idea de inteligencia artificial. Explícame como si se lo explicaras a un niño de 7 años. ¿Cómo podría implementar yo inteligencia artificial en mi consulta de fisioterapia para poder ganar más dinero, gestionar mejor a los pacientes y que estén más contentos, lo que sea? Y a partir de ahí vas a empezar a tener entradas que te van a introducir en la inteligencia artificial y el propio ChatGPT ya va a ser el que te va diciendo dónde tienes que ir. Yo creo que eso es tan simple, tan fácil, que al final es instalarse la app en el móvil o entrar y hacerse una cuenta en tu ordenador, que vamos, de hecho yo me extrañaría que alguien que nos escuche no lo haya probado todavía, pero vamos, yo le animo a que lo haga. Además, también tiene una parte un poco divertida, ¿no? Como cuando empezó, que todo el mundo publicaba 100.000 chorradas que decía. Pero bueno, que aparte de la parte lúdica que está bien, utilizarlo así es como te puede dar muchísimas ideas. Oye, dame ideas, no sé, se me están quejando los pacientes por esto y esto, ¿tú qué piensas? Al final, esto no piensa, no es inteligente, es machine learning, es un algoritmo, estadísticamente va a mirar y te va a sacar algo que cuadra. Y a partir de ahí, no es que te dé la solución, porque diría, pero yo no le voy... No. A partir de ahí, tú piensas. Pero es como una vuelta de tuerca más. Es como cuando yo te escribo un email a ti, Jesús, y te digo, estimado Jesús, buenos días, y le digo, oye, mira, pégale una vuelta más, a ver si a nivel gramatical, ortográfico, que sea más legible y se entienda bien, me lo recompone, pues ya tengo esa vuelta. Es decir, no me lo ha generado él, lo he generado yo y él me ha pegado esa vuelta que va a hacer que cuando tú lo recibas sea más legible. Pues aquí es un poco igual, ¿no? Es como que te dé esa vuelta más para que puedas entender mejor cómo funciona la IA. Pues Gerardo Salvador, un auténtico placer contar contigo. Te deseamos muchísima suerte en todos los proyectos presentes y futuros. Invitado a la próxima cuando quieras. Muchísimas gracias, Jesús. Muy amable. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.